Escala en París, Aida Palau. Bienvenidos a todos a este programa de Radio Francia Internacional y de France 24. Hoy hace escala en París el escritor francés François-Marie Pons. Muchísimas gracias y bienvenido. Buenos días. Bueno, le he presentado como escritor, pero la verdad es que tiene muchas otras facetas. Ha sido profesor en la universidad, periodista, fotógrafo, incluso también ha dirigido una alianza francesa en Colombia. Fue ahí donde aprendió español. Colombia, en Pereira, sí. Empecé mi vida profesional finalmente en la Alianza Francesa de Pereira en el 1974, hace muchos años ya. Y aprendí el castellano allá, en la calle, así, porque no hablaba ni una palabra cuando llegué. Ahí vivió 3 años, ¿verdad? 3 años en Colombia y después hicimos un viaje de 6 meses hasta la Tierra de Fuego en Chile. Ha escrito varios libros. El último que acaba de publicar es muy especial. Es una carta a su mujer fallecida, a su compañera de vida, de viaje. ¿Qu'est-ce que tu vas faire après moi? Que podríamos traducir al español como ¿qué vas a hacer después de mí? Es la pregunta que le hace su esposa poco antes de fallecer. ¿Qué cree que le quería decir Sylvie con esta pregunta? Y no sé exactamente lo que quería decir, pero ella era una persona muy positiva, a quien le gustaba mucho la vida en general. Y lo que me tocó más, finalmente, lo que me emocionó más, es que se preocupaba más de mi vida que de su muerte. Y eso es una pregunta, es la última cosa que me ha dicho, es como una palabra de despedida, pues, pero una palabra de despedida muy abierta, pues, sobre mi vida. El libro que ha escrito es un poco la búsqueda, ¿no?, a esa respuesta después de haber vivido 43 años y medio juntos. Es un libro muy emotivo, donde la ausencia de Sylvie es a veces insoportable, ¿no? Me imagino que para usted, pero para el lector también, es casi un diario íntimo. Y bueno, confieso que a veces me ha resultado hasta difícil, ¿no? Es una carta a ellas, era un ejercicio necesario para hacer el duelo. Creo que después de su muerte, donc en mayo de 2017, estaba un poco destrozado finalmente, estaba muy mal y no quería quedarme en París. Entonces, en un mes he arreglado todos los trámites y todo lo del apartamento, etc. Y yo compré un van para viajar y he empezado un viaje de 1 año y medio para visitar a nuestros amigos en Francia, primero en Francia y después en otros países como Colombia, como Canadá, como África del Norte, etc. Y las primeras semanas no he escrito nada. Es que en septiembre, 2 meses después, que esta pregunta me ha vuelto así. Y fue como una herencia, como algo que finalmente, como un legado. Es decir, que yo quería hacer algo de esta pregunta y esta pregunta me ha animado. Y me ha animado y como para mí la escritura es mi expresión, mi primera expresión. Tenía un cuaderno y he escrito así a mano, lo que no había hecho hace más de 40 años. Y he escrito todo lo que me venía así, de la emoción, de lo que vivía, pero directamente sin tener, no tenía meta para esto, únicamente escribir, sin buscar estilo particular ni nada, era una escritura directa. Así empecé este texto y así 1 año, como 150 páginas más o menos, y no era un diario de bordo, digamos, de viaje, sino de un viaje interior finalmente. Íntimo, ¿no? Íntimo, sí. Y cuando he leído todo eso, me ha dado cuenta que estaba bastante fuerte y que había
frases que podían interesar a mucho más gente que mí finalmente, que como puede ser un poco universal. Y la forma de la carta fue una forma que se impone que se ha impuesto porque era la continuación de la correspondencia finalmente. Y yo no creo no sé si hay una vida o no después de la muerte. Lo que yo sé es que las fuerzas del espíritu existen y que ella vivía y vive todavía en nuestra mente, en nuestro espíritu. En nuestro recuerdo, ¿no? En nuestro recuerdo, sí. En este peregrinaje viaja a Colombia, va a Cali, a Pereira, a la avenida Circunvalar, donde en los años 70 se instaló con Sylvie, como decíamos al principio, y escribe, volví a este nido, quizás el único sitio que se ha conservado en esta ciudad, que se ha extendido inmensamente, llena de rascacielos que oprimen. ¿Reconoció el lugar? ¿Qué le inspiró? Hay que decir que nos conocimos con Sylvie en Colombia. Es decir, que éramos de la misma ciudad de Francia en Tours, pero hemos viajado los dos sin conocernos, así, por otra amiga que conocía a los dos. O sea, que fue el punto de partida finalmente. Exactamente, y finalmente íbamos para viajar así los dos, sin proyectos, sin nada especial. Y finalmente nos conocimos y allá nos hemos amado. Pero cuando yo volví allá, que era un poco la cuna de nuestro amor, hay que decir así, la única cosa que no había cambiado era el rincón donde estábamos, que era encima de la Circunvalar, que es en Pereira. Pero toda la ciudad, el resto de la ciudad era mucho más grande y sobre todo más alta. Antes era como una ciudad hay que decir, como de finca, finalmente las casas de 2 o 3 pisos, y finalmente las calles parecían largas, etc. Y ahora es como un Nueva York, es decir, que las torres son inmensas y finalmente la ciudad parece muy pequeñita, muy estrecha. Y eso me ha impresionado, sí. En el libro también escribe lo que no te puedo contar no existe. ¿Cómo reaprende a vivir y cómo se vuelve a reapropiar en lo real y cómo finalmente se permite seguir viviendo, ¿no? Sí, hay un dicho africano que a mí me gusta que se dice lo que no se ha contado por lo menos 3 veces no existe. Y para mí lo que se cuenta, lo que se compartir con los demás, lo que estamos viviendo, para mí es eso, la existencia. Es muy importante para mí contarse las cosas de la vida. Y con Sylvie era claro, cosas que hacíamos siempre. Y ella tenía un punto de vista sobre las cosas. Era pintora, era artista, y me gustaba mucho como ella me contaba lo que habíamos hecho juntos, porque hemos viajado mucho finalmente los dos en el mundo y ahora eso lo echo de menos porque finalmente ahora yo no tengo este punto de vista y yo tengo que reinventar todo finalmente de la manera de vivir y de mirar el mundo. Bueno, ha escrito otros libros, Fils Père, Hijo Padre, Le fauteuil roulant malgré lui, La silla de ruedas a su pesar, que escribió a 4 manos con su mujer Sylvie. Y en otro registro escribió las memorias de su abuelo, que era nada más y nada menos que la primera estrella del cine francés, del cine mudo, René Navarre, y fue el primero en interpretar Fantomas en 1913. Este supervillano, quizás el primer supervillano y criminal. Un personaje que, por cierto, fue adaptado en México y tuvo mucho éxito a partir de los años 70 en Latinoamérica. El libro se titula Fantomas c'était moi, Fantomas era yo. Y cuando se estrena Fantomas, cuéntenos, tiene un exitazo, tal vez es el primer éxito registrado en la historia del cine en los cines de París, ¿no? Digamos que es una de las primeras estrellas, porque es muy difícil de decir es la primera, pero fue un star, francamente, porque era actor de teatro primero y después de cine, y tenía como director el director más famoso de Francia, que se llama Louis Feuillade,
y en la Gaumont todavía es la Gaumont. Y claro que con el papel de Fantomas fue, pero increíble, y ha escrito sus memorias, y cuando habla de esto es como algo que viene de otro mundo para él. Y Fantomas, gracias a Fantomas, pero fue conocido en el mundo porque esta película muda, entonces era muy fácil en esta época que las películas podían claro, no se tenían que doblar, ¿no? No había que hablar. Y era entonces un personaje muy famoso y ha recibido pero un montón de cartas de admiradores y admiradoras, sobre todo, que tengo. Y he conocido bien este abuelo porque yo tenía 18 años cuando él ha muerto y había dejado todos sus documentos, sus papeles, sus fotos y todo en un baúl que hemos encontrado en ático, se dice, la parte superior de la casa, ¿sí? Y bueno, cuando era joven yo sabía que todo eso existía y finalmente he empezado a trabajar eso durante 3 años porque finalmente tuve que ver como la historia del cine, finalmente no la conocía tanto. Y eso en 2010, algo así, para que salga, porque la publicación en 2013, que era el aniversario, perdón, del primer siglo. René Navarre sigue influenciando, ¿no?, en el cine actual. Digamos que, claro, que era un pionero, que era pionero, y finalmente estas personas, con muchos en esta época, después hubo Chaplin, etc., han inventado el cine, finalmente son ellos que han inventado el cine. Y claro que ahora, sobre todo, con una película que se llama The Artist, sí. Y se ve que es una película que interesa, este cine interesa mucho no a toda la gente, pero a mucha gente a quien le gusta el cine. Bueno, cuando salió fue todo un éxito. Sí, fue un éxito hasta la Primera Guerra Mundial, fue increíble, fue un éxito enorme. Sí. ¿Cómo le ha influenciado su abuelo? Eso yo no sé exactamente, pero hay una cosa que yo sé, es que a ella le gustaba mucho la innovación, todo lo que era experimental. Él ha experimentado muchas cosas porque era actor, era productor, era director, tuvo su propia empresa de cine en 1916, etc. Y era director de los estudios de la Victorine en Niza, etc. La innovación. Y a mí me encanta la innovación y me encanta también todo lo es desafío. Y él también era un hombre de retos, desafío. ¿no? Sí. Bueno, ¿y cuál es su próximo reto? Ya estamos terminando, no nos queda mucho tiempo. Tal vez traducir alguno de sus libros al español. ¿Por qué no? Con mucho gusto. Bueno, François-Marie Pons, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros y muchísimas gracias a todos ustedes. Ya saben que nos pueden seguir por internet en rfimundo.com y en france24.com. Hasta pronto, amigos.